Sean muy bienvenidos al programa Escudriñando las Escrituras. Muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más les saludamos agradeciendo por su sintonía en este programa especial a través de las plataformas de Orión Estéreo y también a través de nuestro canal en YouTube. Les damos la bienvenida a este programa donde nuestro objetivo es también para que usted pueda ser parte del estudio de la cartilla de Escuela Sabática. Un estudio bastante especial. Estamos en la lección número 5. Es una lección muy importante también para nosotros aprender de cómo nosotros debemos actuar como cristianos, como hijos de Dios, y como lo estamos viendo en el contexto de Deuteronomio, aquellos que están dentro del pacto y también desean recibir las bendiciones de Dios. El extranjero dentro de tus puertas es el título de esta lección, y el texto lo encontramos en Deuteronomio, el capítulo 10, el verso 19, donde es un texto especial que Dios también nos invita a memorizarlo. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Con esto nosotros le damos la bienvenida a ustedes, y también, por supuesto, que en cada programa tenemos invitados especiales, y en esta ocasión nos acompaña una vez más el Pastor Rudy. Pastor Rudy, es un gusto tenerlo con nosotros en este programa. Siempre el privilegio es para mí de estar con ustedes y esperando que todo se desarrolle como Dios quiere. Por supuesto. Bueno, queremos invitarles entonces para que donde ustedes están, también si las circunstancias le permiten, acompañarnos en esta oración para iniciar con el estudio de la Escuela Sabática. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, suplicamos de manera muy especial que en este momento que vamos a abrir tu palabra y vamos a recordar, repasar lo que esta semana hemos estudiado, suplicamos que tu Santo Espíritu sea con nosotros, Señor. Deseamos que también nuestro corazón pueda estar enlazado al tuyo, para que también al momento de hacernos reflexionar, por supuesto, podamos tener una actitud que sea representativa de un hijo tuyo, Señor. Suplicamos que seas con nosotros entonces, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, es una lección muy especial donde estaremos dividiéndola en tres partes especiales. La primera parte, del interior a lo exterior. Esa es la primera parte, y como cada programa dividimos también nuestro programa en tres partes. La segunda parte es una parte especial también, un pueblo diferente. Y la tercera parte también, la verdadera religión ante Dios. Pastor, hemos estado hablando acerca del libro de Deuteronomio y ahora pues nos ubicamos en un contexto bastante interesante también. Estamos hablando acerca de la relación que también los hijos de Dios deben de tener, especialmente con este tema, el extranjero dentro de tus puertas. Bien, esto es interesante porque hasta nuestros días sucede este fenómeno de que hay extranjeros que les parece agradable estar en otra nación donde se favorece sus intereses propiamente personales, y además es cómodo para vivir porque son mejor tratados que su propia nación en algunos casos. Así es. O a veces la necesidad misma de algunos recursos económicos que es más apropiado en la nación extranjera que en la propia de uno. Eso sucede constantemente. Entonces, ¿qué diríamos? El contexto aquí es que el pueblo de Israel empieza a tener una línea en esas regiones del Medio Oriente, y todas las naciones circundantes que se dan cuenta que es un pueblo especial, no es común, y que tienen un Dios poderosísimo. Entonces se adhieren muchos extranjeros, incluso desde que salieron de Egipto, muchos que no eran de Israel se filtraron, por así decirlo, algunos con corazón sincero, sabiendo que era un Dios poderoso el que estaba guiando a este pueblo, Sí, claro. y otros porque decían, bueno, aquí tal vez vamos a estar mejor y nuestra permanencia con ellos va a mejorar nuestra situación política, social, económica, etcétera, etcétera. Entonces, son varias las razones por qué un extranjero pueda llegar a nuestras puertas y estar con nosotros. Entonces, en ese contexto de que las poblaciones circunvecinas
estaban viendo el desarrollo de esta nación poderosísima como Israel, se adhirieron ahí porque les fascinó el sistema, porque también se enamoraron de Dios, puede hacer eso, y porque creían que iban a tener un mejor trato como extranjeros en Israel. Interesante, ¿verdad? Porque estamos notando que también la elección trae, por cierto, esto en algunos días posteriores, que en esa región también, donde tenían, ¿verdad?, las ciudades circunvecinas o los que estaban alrededor, claro, siempre había un trato muchas veces diferente a las personas tal vez que venían de otros lugares, pero también encontramos dentro de la elección, y cabe mencionar que es muy bueno hacerlo también, referencia también de una vez a nuestro estudio, que hablamos de las viudas, de los que no tienen una condición tal vez muy agradable para vivir, y el objetivo del pueblo también era para dignificar la vida de ellos, hacerla digna. Y yo creo que en eso entramos, ¿verdad?, al estudio, porque vemos que el extranjero dentro de tus puertas es alguien que está buscando, si podríamos decirlo así, un trato mejor. Y este pueblo, que era diferente a los demás, tenía que actuar de esta forma. Y por eso, pastor, es interesante, porque llegamos entonces a ver en Deuteronomio 10 y 11 que lastimosamente el pueblo también rompe el pacto con el cual pues Dios había hecho con ellos. Pero hay algo interesante aquí en esto. La introducción de la lección nos menciona claramente donde Dios recalca: amarás al extranjero. Así es. Ese amar al extranjero implica una extensión del amor al prójimo. Bueno, en realidad no es extensión, sino el verdadero contenido del amor al prójimo. El mandamiento claramente dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas las fuerzas de tu ser, lo amarás a Él. Y al prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Pero el prójimo no se centra solamente en el hermano israelita, sino el prójimo se extiende a todos los habitantes de la tierra. Y Israel tuvo que entender eso. Tuvo que aprenderlo y comprender que Dios no es exclusivista, sino Dios es aquel que comprende y aprecia y es benigno y misericordioso con toda la raza humana. Ese es el principio acá. Por eso esta lección de esta semana es importantísima entenderla. Que aunque nosotros tenemos un estilo de vida diferente, no implica que nosotros somos los únicos privilegiados de parte de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para todo el mundo. Interesante. Y usted lo recalca muy bien, pastor, cuando hablamos acerca de eso, porque a la verdad, al parecer, pues muchas veces llega a nuestro corazón, ¿verdad?, el monopolizar el aprecio de Dios o el amor de Dios hacia uno. Claro, Dios es grande en su misericordia, pero a pesar de todo ello, como hacíamos mención de que pues, un pacto pueda ser abolido, Dios siempre está en búsqueda de su pueblo. Y claro, el pueblo es aquel que sirve para comunicar el mensaje, y eso lo vemos muy claro. Pero recordar que Dios, más que nosotros hagamos cosas externas, Dios desea que, en primer lugar, el amor pueda nacer en nuestro corazón. Por eso también una parte de la lección, y dentro de nuestra primera parte, de lo interior a lo exterior, es el circuncidar nuestro corazón, más que todo. Es que hay una situación interesante. Cuando Dios se aparece en el monte Sinaí y se manifiesta de una manera esplendorosa, el pueblo dice: sí, aceptamos el trato. Moisés habla con él y nosotros aceptamos. Pero ese aceptar, por así decirlo, fue de labios. Porque mientras Moisés estaba en una sesión bellísima, divina, en el monte con el Señor, el pueblo abajo estaba idolatrando. Y cuando Moisés regresa, él se frustra. Acababan de decir: sí, aceptamos el trato, y a la vuelta estaban ya idolatrando, porque se crearon un becerro de oro. Entonces Moisés quiebra, literalmente se quebró las tablas de piedra. Ese es otro asunto que yo me impresiona, porque ¿cómo es posible que tablas de piedra
de piedra, se quiebran. Qué fuerza tenía Moisés también, ¿verdad? Pero aparte de la fuerza de Moisés, cuando se quiebra, unas piedras elaboradas con el dedo de Dios, que si él hubiese querido no se quiebran, porque es obra y arte de Dios la que está labrada en esas piedras. Póngale atención a eso. Pero Dios permite que se quiebren, ¿por qué? Porque el pueblo falló al pacto, a su trato que tenía. Por eso se quebraron. Y por eso la lección nos dice en Deuteronomio 10, 1 al 11, que viene Moisés y hace nuevas tablas para renovar, pero habla también Jeremías y otros autores de la Santa Biblia que en realidad debe haber, no en las figuras, porque es un pueblo de dura cerviz. Y ellos, cosas que le pedía a Dios exteriores, las hacían, como circuncidarse. La circuncisión es un corte de la carne en el prepucio, higiénicamente saludable, pero no es obligatorio. Pero ahora viene Dios y le dice, en vez de que se circunciden de esa manera, ¿por qué no el corazón? ¿Por qué no la mente? Y cambian totalmente su actitud, su forma de ser. Ahora, hay una cita preciosísima que está en el comentario bíblico, el tomo 1 y la página 1132, que dice lo siguiente: los mandamientos de Dios, diligentemente estudiados y practicados, nos abren una comunicación con el cielo y hacen que distingamos lo verdadero de lo falso. Esta obediencia, y aquí viene lo que me agrada, da como resultado, ¿qué cosa? En nosotros la voluntad divina. Amén. Que produce en nuestra vida la justicia y la perfección que se vieron en la vida de Cristo. Esta cita inspirada del Espíritu de Profecía, hermanos, miren, a mí me emociona. ¿Saben por qué? Porque dice que Jesús en su vida reflejó la ley. Y cuando nosotros diligentemente estudiamos la ley de Dios, entonces vamos a reflejar, dice, lo mismo que reflejó Cristo, la justicia divina y la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Quiere decir que las formas legalistas de observar la ley no nos dejan nada. Pero cuando estudiamos diligentemente, entonces nuestra vida va a reflejar esa justicia y esa perfección que se vio también en Cristo Jesús. Pero cuando hay un estudio diligente y cuando nuestra mente realmente es circuncidada, cambiada totalmente, ya no es la anterior. Eso es lo interesante de esta lección preciosa. Y el pueblo de Israel tenía que entender eso. Tenían que cambiar, no de forma, externamente, sino en lo interior, como primer paso para ir preparando la plataforma de respetar al extranjero. Bueno, es bastante interesante porque, pastor, esto va muy asociado también con el estudio de la semana pasada, donde veíamos amarás al Señor, ¿verdad? Con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Claro, hablando de la circuncisión que se hacía, especialmente en el pueblo de Israel, era una señal externa. Sí, figuras. Una figura, pero lo que realmente Dios está diciendo es que nazca de lo interior, porque de esa manera es como realmente demostramos. Porque si podemos decirlo, ¿verdad? Si basamos la religión únicamente en las cosas externas, tal vez llegaríamos a un formalismo, llegaríamos a un egoísmo, podría ser, o una hipocresía, porque eso, o sea, lo hago, pero no nace de dentro, Sí, ¿verdad? me encanta la actitud de la iglesia en su organización, porque nosotros tenemos campos de avanzada misionera y buscamos lugares donde hay necesidades sociales. Y la iglesia se extiende a través de la ofrenda mundial hacia esos lugares. Pero en muchas ocasiones voluntarios, misioneros van y sirven a esas poblaciones. Es interesante. Y aquí mismo, bueno, estamos en Guatemala, aquí mismo hay campos donde también yo admiro aquellas iglesias que tienen departamentos de
de Dorcas, de jóvenes, de temperancia, del libro, departamentos de la mujer y todo, pero hay iglesias, y muy pocas por cierto, pero muy bonitas, que tienen extensión misionera, dice. Aparte de la obra misionera interna, tienen un campo misionero alejado de ellos de beneficio social. Y va un grupo constantemente a asistir esas necesidades sociales. Hay un programa en la capital que se llama Isaías 58, en la capital de Guatemala, muy bueno, que es un campo misionero de servicio social para la población. Bueno, ADRA también lo hace. Pero ¿qué tal sería, hermanos, si todas nuestras iglesias se ponen en ese proyecto del campo misionero sobre necesidades sociales? Se trata problemas de salud, de familia, de alimentación, de desarrollo social, etcétera, etcétera. Eso es fabuloso y eso es lo que prácticamente trae como consecuencia el reflejar a Cristo en su justicia y en su amor aquí en nuestra mente, circuncidar la mente. Interesante. Realmente es muy importante el tema que estamos abarcando ahora porque demuestra que no solo es para ese tiempo, sino para nosotros también, es aplicable para nosotros. Y pastor, también viendo un punto interesante en nuestra primera parte de la lección de escuela sabática, en el cual lo dividimos como programa, es claro, de lo interior a lo exterior. O sea, estamos viendo, ¿verdad? Un cambio, decíamos, de la mente, del pensamiento, el circuncidar el corazón, decíamos. Pero, ¿qué relación tiene esto con el reconocer a un solo Dios? Porque la lección también abarca eso, ¿verdad? Con amaréis al extranjero también. Bueno, este es el contexto realmente de este estudio, es el conflicto cósmico. Nosotros en el espacio somos como extranjeros. Y Pablo lo dice después, y Pedro también, advenedizos y extranjeros somos en esta tierra. Y también vamos a ser extranjeros en el cielo. Porque los mundos creados y ángeles, serafines, querubines, nunca cayeron en pecado. Pero a nosotros se nos abre la opción de poder ir a vivir allá, aunque somos extranjeros. Pero no se nos va a ver como extranjeros. Se nos va a ver como criaturas bellas que Dios ama. Eso es lo interesante de esto. Y ahí caemos al otro punto de la lección, ¿va? De amar al extranjero. Y este Dios único que usted mencionaba, Dilson, es el que pues ha contemplado involucrar a todos. Para Él no hay griego, ni gentil, todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Es interesante porque, sinceramente, al nosotros ver que el reconocer a un Dios entonces nos permite ver que a nosotros también nos pone a ver que Dios ama a todos por igual. Claro. No hemos dicho, y como usted lo ha hecho mención, no es excepción. Y la misma palabra dice, porque de tal manera Dios amó al mundo. Así que pues el día de hoy esta es la invitación especial que nosotros hacemos para que usted pueda también saber que Dios le ama. Dios le ama tanto. Yo no sé si hoy pues también usted esté pasando por un momento difícil. Claro, como pueblo de Dios nosotros somos los indicados para proveerles de esa mano de ayuda, porque Dios nos ha amado a nosotros y debemos también responder con ese amor. Y pastor, y eso es lo interesante porque también vemos que este día de amaréis al extranjero, desde ya nos hace notar también que hace recordar a esta generación que fueron extranjeros también en tierra ajena también ellos. Claro, a veces nosotros, a mí me ha pasado, ¿verdad? Que le decimos a alguien, mire, necesitamos ayudar a estos campos que tienen problemas sociales, económicos y que viven en situaciones muy, muy difíciles. Y he escuchado estos comentarios. Mire, ese no es mi problema. Para eso hay un sistema republicano o democrático y que el gobierno se haga cargo. Evadimos la responsabilidad de hacer algo por ellos. O el caso del inmigrante. Bueno, ese es el problema. ¿Por qué vino acá si él tiene su nación? O simple y sencillamente a veces de una persona que viene de un lugar al nuestro y por razones de trabajo o estudio, quién sabe qué otras razones, viene y se ubica con nosotros y no sé, ¿por qué no se va?
Es carga para mí que esté él aquí. Si él tiene su pueblo, él tiene su casa. ¿Qué está haciendo acá? Y es una carga para mí. Es interesante, por esta lección le habla directamente Moisés al pueblo de Israel y dice, no, Dios se preocupa por todos los grupos sociales. Así es. Dios se preocupa por todos. El confiar en Dios significa también sostener al afligido. También tener cuenta de que ellos necesitan de nosotros. Mire, hay una cita aquí en Ministerio de Curación, en la página 15 y 16, que es linda. Dice, Cristo no admitía distinción alguna de nacionalidad, jerarquía social, ni credo. Qué impresionante eso. Escribas y fariseos solo pensaban en el beneficio local y nacional y excluir al resto de la familia humana. Pero Cristo vino para derribar toda valla divisoria entre las nacionalidades. La vida de Cristo, en él fundó una religión sin castas, donde ni judíos, ni gentiles, ni esclavos, todos debían estar unidos por lazos de fraternidad. Son iguales ante Dios. Ninguna diferencia habría de existir entre vecinos y extraños, amigos y enemigos. Debe haber una convivencia pacífica entre todos los seres humanos. Amén. Y cuando se recomienda esto de parte de Moisés, dirigido por Dios para el pueblo de Israel, les está diciendo, ¿quieren estar en paz con las otras naciones? Pues no los consideren como quien dice, no los discriminen. Fuera de los lazos de los planes de Dios. Eso, no fuera de los planes de Dios, porque Dios tiene planes para estas naciones. Dios tiene plan para el extranjero. Y el extranjero que vino a tu casa, si tú le transmites toda la benignidad, la misericordia, el amor de Dios, este extranjero regresando a su nación puede ser la mecha que le dé fuego al evangelio en su comunidad, en su aldea, en su familia, de donde quiera que él sea. Bastante interesante. Como decíamos, realmente nosotros estamos unidos por los lazos de la fraternidad porque tenemos un Dios poderoso y Él reconoce que también como criaturas podemos llegar a ser sus hijos. Y como estamos viendo, pastor, en la lección, y esto es aplicable para nosotros, decíamos, es la verdad presente en Deuteronomio. Esto no era para ellos únicamente, para nosotros. Yo no sé si hoy puede que le estemos hablando a alguien que se haya sentido superior, tal vez, sobre alguna persona. Recuerde, Dios, así como le mostró el amor a usted, también lo muestra a las demás personas. Estamos concluyendo la primera parte, vamos a ir a una pequeña pausa y volveremos con el estudio de la cartilla de escuela sabática. Estamos iniciando la segunda parte, un pueblo diferente, donde, por supuesto, este pueblo que Dios se dispuso a elegirlo para que compartiera el evangelio a las demás personas, tenían que tener un actuar diferente. Así que están invitados para que nos puedan acompañar. Si usted recientemente se agrega a la sintonía de Orión Estéreo a través del 102.7, del 96.5, le damos la bienvenida a los que nos ven a través de los canales de televisión en Huehuetenango, acá en Totonicapán, y también a los que nos ven a través del canal de YouTube. Usted puede compartir de este programa y bendecir a muchas otras personas. Y también saludamos a nuestros amigos, hermanos que nos ven en las diferentes partes del país de Guatemala, especialmente donde producimos este programa especial en Totonicapán. Les enviamos un abrazo a todas las personas, tanto en Guatemala y en el extranjero. Bueno, vamos a darle inicio a esta parte interesante, un pueblo diferente, donde nos habla de que porque extranjeros fuisteis en Egipto. Pastor, es interesante porque al parecer les está recordando de sus raíces, ¿verdad? De quiénes eran el pueblo de Israel. Pues el mismo Dios también le habló a Abraham, ¿verdad? Tu pueblo va a ser esclavo allá, van a ser extranjeros allá. Pero a la generación que les está hablando ahora Moisés, ¿será la generación que también fue esclava en Egipto? Bueno, 40 años habían pasado.
Esta generación ya es una generación diferente, pero con las secuelas y las consecuencias de la esclavitud vivida en Egipto. Porque le voy a decir a usted algo, Edilson, muy interesante. Muchos de ellos recordaban cicatrices y traumas mentales de sus padres por lo que vivieron en Egipto. Y es difícil olvidar lo que pasa con nuestros padres y nuestros abuelos. A veces se quiere dividir en el sentido de decir, no, esta generación no sentía el dolor de Egipto. Claro que la sentía. Sí. En el caso mío personal, yo cuando leo la historia de mi linda Guatemala y de toda Latinoamérica, yo digo, qué ingratitud, cómo sufrieron mis abuelos en la opresión de los invasores a América. Uno no puede olvidar eso. Claro. Uno no puede decir esto se borró. Y 40 años no son 3 siglos. O aquí en Guatemala son 500 años, ya 5 siglos. Pero en el caso de ellos no era ni siquiera medio siglo. Cuando muchos de los que estaban ahí y recibieron estas palabras habían salido de 10, 15 años tal vez. Bueno, recordemos que la población en esa época no vivía como nosotros, vivían muchos más años. Por lo tanto, yo considero que algunos de los que estaban saliendo de Egipto en esa ocasión tenían 20 años. Para esta época tenían 60, 70 años. Entonces, para ellos era vida, porque morían hasta los 120, 100 años. Entonces, algunos sí recordaban la esclavitud de Egipto. No podemos decir, no, esta generación, claro. No. Hay muchas cosas que ellos recordaban. Lo difícil que era vivir así, hacinerados en Egipto, porque no se crea que estos esclavos tenían privilegios en Egipto. El sufrimiento, vieron a sus padres llegar con dolor de latigazos, con la discriminación, los trataban con crueldad, como que fueran animales de carga. Ellos tenían que romper piedra en las minas para construir las grandes edificaciones de Egipto. Eso no se había olvidado en la mente de esta generación. Ellos sabían del sufrimiento que tuvieron en Egipto como esclavos. Y luego se menciona a las viudas y a las vírgenes. Perdón, a las viudas y a los huérfanos. Y a los huérfanos. Sí, disculpe, a las viudas y a los huérfanos. Este es otro panorama interesante porque los que conocen bien a una viuda saben cuánto sufre una viuda. Sufre vejámenes. Tener que mantener a muchos hijos sin tener recursos apropiados económicamente hablando para mantener a sus hijos. Es dura la vida de una viuda. Es cruel. Y en algunas situaciones más cruel, más espeluznante de lo que nos imaginamos. Y los huérfanos sufren, aunque quisieran, no pueden, porque su mami no puede darles todo lo que necesitan. Entonces Dios considera estos elementos y le dice, no olviden que fueron esclavos en Egipto, y no olviden a las viudas y a los huérfanos, y no olviden al extranjero. Ese sufrimiento que ustedes tuvieron fue una escuela para que sean benignos, misericordiosos con el prójimo, para que no caigan ustedes en la actitud de los vejámenes, la discriminación, toda la frustración que sufrieron de niños. Al contrario, ustedes tienen que cambiar eso. Ustedes tienen que demostrar que es una nación que estuvo en esclavitud, pero que odian la esclavitud y que ahora propician los medios para que nadie sea maltratado. Aquí empieza por siglos el asunto de los derechos humanos. No fue en la Revolución Francesa, ya Dios lo estableció en Deuteronomio. Está diciendo, sean benignos para tratar a las criaturas humanas. Es bastante interesante, sí, pastor. Hay muchas cosas aquí impresionantes, ¿verdad?, que vale la pena que nosotros meditemos, claro, porque nos edifica como pueblo de Dios, ¿verdad? Interesante porque se dice también que especialmente esta era una advertencia de Israel acerca de cómo debían tratar a esas personas marginadas, porque también en la norma del mundo antiguo trataban a las personas incluso como animales, o incluso peor, ¿verdad?
Pero el pueblo, como decíamos, tenía que ser un pueblo diferente. Y yo quiero leer aquí lo que dice el libro de Mateo, el capítulo 7, el verso 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. O sea, pastor, estamos viendo nuevamente que hay una asociación entre el actuar, ¿verdad?, y lo que Dios estaba mandándoles a hacer en esa forma. En realidad, el estilo de vida de la iglesia cristiana del primer siglo, inmediatamente Cristo asciende al cielo, entonces se organiza la iglesia con un departamento bellísimo. Por eso es que hubo un pequeño desajuste, si queremos decirlo así, desde el punto de vista administrativo. Y Hechos 7 dice, nombremos hombres llenos del Espíritu Santo porque no podemos atender a las viudas. Así es. Me encanta la iglesia que tiene un departamento de Dorcas, pero que asiste a las viudas directamente. A veces llega alguien y dice, tengo una gran necesidad. Bueno, hermanos, recojan una ofrenda y denle al hermano. No es así. Debe haber un departamento funcional, estable, que esté dedicado a apoyar al extranjero, a la viuda, al huérfano, al necesitado. O sea, que parte de nuestra ofrenda semanal, quincenal o mensual que entre, una partida debe estar dedicada completamente a estas necesidades, de tal manera que cuando se presente en la iglesia esto, no haya necesidad de hacer una recolecta, sino que ya hay un fondo destinado para eso. Así es. Pensando en el extranjero, pensando en la viuda, pensando en el huérfano, pensando en estas necesidades sociales, debemos hacerlo, es necesario. Y no es que vamos a dar todo, sino algo de lo que nosotros tenemos. Bastante interesante. Sí, me encanta la actitud de algunos hermanos, cuando a veces yo tengo ese problema, busco campos para ayudar a las personas. Y un hermano me sorprende porque le digo, mire hermano, no le sobró ahí algo para darnos zapatos, camisas, pantalones, ropa de su esposa, sus hijas. Así tengo, pastor, me dice. Y después me lleva un bulto, pero no de ropa usada, nueva. Camisas nuevas, zapatos nuevos, ropa nueva. Dice, así tiene que ser, porque si le doy de lo que me sobra, no tiene lógica. Dice él, va, pero me agrada eso. Él nos da nuevo para compartir. Eso demuestra que hemos entendido lo que dice aquí, fuiste esclavos, tuviste necesidad en Egipto. Y ahora que estás, tal vez no en la comodidad plena, ¿verdad?, pero que estás bien atendido, pues responde, no olvides tu pasado. Pastor, yo creo que se aplicaría bien cuando nosotros decimos por gracia recibiste, ¿verdad? De gracias dado. También, por gracia, hay que Y si algún dar. día caemos a la esclavitud, el texto que tú leíste de Mateo, trata a los demás como quisieran que te traten a ti. Bastante interesante. Hablamos también de que lastimosamente el pueblo como que al parecer no estaba aplicando esto. Y yo pudiera atreverme a decir que cuando hablamos de que el pueblo de Israel lastimosamente estaba teniendo a estas personas, Dios siempre resaltó, ¿verdad? Usted decía, los derechos humanos, ¿verdad? No es hasta cierta revolución, sino los derechos humanos. Porque al parecer como que la justicia podía torcerse y decir que cuando vemos esto, o sea, que a las personas que sí podemos obtener un interés de ellos, pues a esa persona sí la voy a tratar bien. Al parecer como que puede llegar a tratar un poco de egoísmo en nuestro corazón. Por eso hablamos de que nuevamente el inicio habla de que el corazón debe de ser, el amor debe de nacer de adentro para nosotros demostrar eso. Podemos hacer mención de Deuteronomio 1:16, Deuteronomio 16:19, 24:17, 27:19, donde dice que no debemos pervertir el derecho. O sea que debemos juzgar realmente cabalmente o debemos hacer un juicio justamente también, pastor. Hay una ampliación de ese criterio bíblico en esta cita de Patriarcas y Profetas, página 399 y página 400. Dice, instrucciones que el gran jefe,
Me encanta eso, el gran jefe. Está hablando de Dios. Les dio a estos hombres escogidos, hablando de los jueces que estableció Moisés, podrían muy bien servir como modelo de integridad judicial para los jueces y legisladores de los tiempos modernos. ¡Qué impresionante! Impresionante. ¿Por qué? Porque dice, oíd entre vosotros, hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y sus hermanos, y el que le es extranjero, no tenga respeto, o sea, miedo o preferencia de personas en el juicio. Así el pequeño como el grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Deuteronomio 1, 16, 17. Amén. Esta parte de la lección me sorprendió por la cantidad de textos, especialmente la última parte, Levíticos 2:6, 4:1, 5:11, Isaías 3:14 y también el 15:10, Jeremías 2:34, Oseas, tantos textos que hay. Primero, y a Dios habla de no tener preferencia en la justicia, un trato igual. Habla del riesgo de contaminarse con dinero por corrupción. Evitad eso, dice. Habla de no comprometer al pobre por unas simples sandalias o unas regalías que se den. Eso es chantaje. Eso es chantaje y Dios lo dice claramente ahí. No discrimina al pobre, al contrario, habla de que tanto el poderoso y el que no tiene poder deben ser tratados igual, de la misma manera. Habla de que la viña del Señor es una donde todos tienen los mismos derechos. No es asunto de que el inferior tiene menos derechos o el de la casta social más elevada, el de otra línea, tiene que ser tratado de forma especial. Iguales. Me fascina esto porque dice también que a veces se hace despojo sobre el pobre. Es decir, se aprovecha de su situación económica y se le pisotea, se maltrata, se pasan por sus derechos, todo lo que él también tiene derecho como los demás, se obvian. Pero el que sí tiene poder económico, a ese sí se le trata de una manera especial. Claro. Y Dios está hablando de eso. Dice, no moléis la cara del pobre, no seas injustos, no utilicéis la tiranía, dice. Tratad la justicia de una manera ecuánime, igual. Entonces, hermanos, lo que está haciendo Dios aquí en Deuteronomio, en estas palabras, al instruir a los líderes de las tribus y a los jueces que después sucedieron a Josué, está marcando una plataforma de justicia perfecta, que dice que si pudiéramos utilizarla sabiamente como modelo, ¿cómo serían nuestras naciones hoy? Una equidad bellísima. Entonces, eso demuestra que en el mundo antiguo, en aquella época, cuando Israel entra a la Canaán con estos jueces, con estos líderes de las diferentes tribus, las demás naciones se sorprenden por la forma de tratar los asuntos jurídicos y penales de su nación. Y después viene una serie de leyes ahí muy interesantes que Números también hace referencia a ellos. Cómo actuar con el que maltrata a su mamá, cómo actuar con el que maltrata al prójimo, cómo actuar con el que roba, cómo ya se extiende en esta nación los asuntos civiles, penales, jurídicos, etcétera. O sea, es una nación que surge de una manera diferente porque el que le está dirigiendo es Dios. Así es. Es el modelo para todas las naciones de justicia. Por eso me encanta donde dice, juzgad justamente. Amén. Ahí elimina la corrupción, elimina todas esas cosas malas que se hacen hoy. La alevosía, la ventaja, todo eso, ahí lo elimina el Señor y dice, todos iguales, equidad y actuad justamente. Así es. Hemos estado hablando con respecto a una manera de dignificar la vida de las personas que tienen privilegios menores al de nosotros posiblemente. Somos las personas encargadas para hacer esa mano de Dios
demostrar ese amor. Y por supuesto, como lo hemos dicho, y usted está siendo muy claro, pastor, al decir que Dios estaba instruyendo a su pueblo para que sean un pueblo diferente, para que sean un pueblo realmente que demostrara que tenían ese Dios verdadero. Dice Levítico 19:2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amén. Está hablando, ¿verdad?, de que ustedes son un reflejo prácticamente, ¿verdad? Y ese es mi deseo hacia ustedes. Pero pues esto realmente nos introduce a ver la tercera parte, pero sin antes vamos a tener una breve pausa y vamos a regresar con el estudio de la cartilla de Escuela Sabática. Estamos de vuelta y también damos paso a la tercera parte del estudio que estamos llevando acerca de la cartilla de Escuela Sabática, donde todos estamos invitados a que la palabra de Dios sea nuestro fundamento en este estudio. Y dice también el libro de Santiago, el capítulo 1, el verso 27, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Interesante, la tercera parte, recuerde, la verdadera religión ante Dios. Y pastor, nos quedamos en ese punto interesante, donde es posible que pues el pueblo de Israel tuviera el ritual correcto, la manera correcta de acercarse a Dios, pero si no actuaba en favor de las demás personas, ¿qué sentido tenía esto también? El punto aquí es muy interesante. En lo personal yo me siento huérfano. O me sentí huérfano, mejor dicho. ¿Por qué? Porque caminar sin Dios es estar como huérfano, estar como sin padre. Y entonces aquí hay un mensaje mucho más profundo que el desarrollo material y la vida normal de los seres humanos. Todas las criaturas humanas éramos huérfanos hasta que Jesús vino y murió en la cruz. Y por eso Él dice, Padre, yo te ruego por ellos. Estaban perdidos, eran huérfanos, pero ahora ellos y yo somos una cosa, somos parte de la familia divina. Y hablando de las viudas, este mundo quedó viudo por el pecado. Este mundo, cuando Adán y Eva fallaron, quedó viudo. Estamos mal como planeta. Esta tierra es una viuda por el pecado. Pero viene la opción de Dios y dice, a la viuda yo la voy a atender y la voy a rescatar, y nos rescató y nos da vida eterna. Si ese ejemplo tenemos de nuestro Padre Celestial, ahora nosotros ¿cómo debemos actuar con la viuda y el huérfano? Debe ser una religión pura delante de Dios. Me encanta esta otra cita impresionante que está en el libro Patriarcas y Profetas, también en la página 316, que dice así: ninguna práctica egoísta puede servir a la causa de Cristo. Y esta cita también está después en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 316. Dice, su causa es la causa de los oprimidos y de los pobres. Qué lindo. La causa de Dios es la causa de los oprimidos y de los pobres. Pero también está hablando en sentido espiritual, oprimidos por el pecado y los pobres espiritualmente porque el diablo ha hecho de las suyas. ¿Y qué es lo que tiene el Señor? Se necesita tierna simpatía de Cristo, un amor más profundo por aquellos a quienes estimó tanto que dio su propia vida para salvarlos. Dedicar toda energía a alguna obra aparentemente grande, mientras descuidamos a los menesterosos y apartados, al extranjero de su derecho, no es un servicio que agrada a Dios o aprueba a Cristo. Al contrario. ¿Por qué razón? Porque si hay derechos humanos, también hay derechos cristianos que Dios estableció en el principio. Y yo concluyo de esta manera, Dilson. Dios quiere que seamos benignos, misericordiosos, como Jesús fue con nosotros. Amén.
en favor del oprimido, del pobre, del extranjero, pero también por el otro lado, al que está bien establecido, al que está cómodo, al que tiene recursos, al que está completamente bien, tampoco podemos discriminarlo o reprocharle. Amarlo y llevarle este mensaje, porque Dios nos trató a todos por igual. Y hemos dicho sinceramente, pastor, que esos lazos de fraternidad, ¿verdad?, una paternidad también especialmente, nos hace familia, y no hay que discriminar. Claro. A aquella persona que necesita la ayuda hay que brindársela. Sí, y Dios sabe a quién le da. Por supuesto, y claro, si tú tienes las capacidades también, pues tú tienes que proporcionar. Y puede ser una bendición. Por supuesto. Y es que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es la máxima expresión de la ley de Dios, y esta es la verdad presente tanto ahora como fue en la época de Santiago también cuando escribió esto, y así como lo fue cuando Moisés también dijo, ¿verdad? Cuando estaban en la frontera para ir a la tierra prometida. Es la verdad presente para nuestro tiempo. La verdad presente fue presentada también allá en Deuteronomio, claro, Santiago, la iglesia primitiva, y para nuestro tiempo también la iglesia del tiempo del fin. Yo creo que pues este mensaje especial ha quedado para nosotros. Y pastor, ya para terminar, también sabemos que de todo el estudio muchas veces puede olvidarse algo, pero si algo que a usted le gustaría que no pudiera olvidarse, ¿cuál sería eso que recalcaríamos de la lección de esta semana? Mi querido hermano, si tú estás en una situación de extranjero, de pobreza, de huérfano o viuda, el Señor ha prometido que en el cielo nuevo no habrán esta situación. Amén. Allá no va a haber ni extranjero, ni pobre, ni lágrimas, ni viuda, todos seremos iguales para la honra y la gloria. Entonces, mi mensaje es: esforcémonos para llegar allá, donde disfrutaremos de cosas que oído no oyó y ojo no vio. Que Dios nos bendiga. Amén. Qué mensaje especial realmente de la palabra de Dios. Pastor, nos gustaría terminar con una oración y queremos cederle el tiempo a usted también para que pueda hacerlo. Muy bien. Amado Padre, Israel aprendió en el desierto que tenían que ser benignos. Israel aprendió en el desierto que tú eres un Dios de amor, un Dios que quiere dignificar a todo ser humano. Y tu promesa es fiel. Este trato, este pacto que hiciste, se cumplió en Cristo Jesús, y es el que nos tiene la garantía de que seremos ciudadanos del reino de los cielos, donde no habrá más dolor, ni sufrimiento, ni llanto. Ayúdanos para alcanzar esta meta. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.